queríamos hablar, todos los medios queríamos charlar con el jefe de terapia intensiva, como decíamos allí, del Hospital San Martín, de la capital entrerriana, el doctor Guillermo Grieve. Buen día, doctor, gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la voz más buscada desde hace un par de días cuando se empezó a conocer esto del suero equino hiperinmune, ya la distribución que comenzó el día lunes para toda la República Argentina. Y bueno, conocer un poco, sabemos que está trabajando allí, que también trabaja en el Sanatorio de la Entrerriana y creo que está bastante inmerso en esto y obviamente cada cosa que va saliendo que combate o que puede darle batalla al coronavirus es de suma importancia. ¿Usted nos puede explicar un poco, doctor, de qué se trata este suero equino hiperinmune? Bien, primero explicar lo que a veces puede llegar a confundir la gente y es muy importante para toda la región de ustedes. Esto tiene que ver con el tratamiento de pacientes que ya tienen COVID, con neumonías moderadas severas. No tiene que ver con la vacuna, ni la prevención que debemos, ni las medidas de prevención que debemos seguir llevando adelante, que es para que la gente se infecte, evitar que se infecte. Correcto. Y en este caso no, ya la gente estaría infectada con neumonía o neumonía grave dentro del protocolo. El segundo elemento es que es lo que estamos haciendo actualmente. Cuando recibimos un paciente, identificarlo inmediatamente, saber qué tipo de neumonía tiene, colocarlo en pronovigil y colocarlo en alto flujo, hacerle el tratamiento del protocolo de Oxford con dexametasona y hacerle plasma de paciente convaleciente si está dentro de los 10 primeros días. Bien. Ahí es el punto que surge ahora de una investigación argentina muy importante que se realizó para reemplazar este suero de paciente convaleciente por el suero equino policlonal. Esto comenzó en abril, cuando un grupo de investigadores de Immunova y de Biol trató de identificar una proteína especial recombinante del coronavirus para que se pueda inyectar al equino y produzca anticuerpos. Producir anticuerpos del equino para aportarle al ser humano significa bloquear los puntos que tiene el coronavirus para poder ingresar a la célula, abrir la célula, reproducirse dentro de la célula y matar la célula. Entonces, si lo abraza el anticuerpo y le impide por estas pequeñas espigas que tiene el coronavirus, para poder entrar, una pequeña proteína, que es una proteína S, de esta espiguita que se llama Spider, se bloquearía la posibilidad de que el coronavirus esté, pero no invada y por lo tanto no infecte. Bien. Esta proteína se obtuvo acá en Argentina por este estudio y estos dos laboratorios y se llevó la fase clínica también en Argentina a partir del 1 de agosto. Porque esta proteína, una vez obtenida, se la inyecta al equino, se la purifica, se le saca una partecita que se llama FC para que no dé alergia y se va purificando el nivel de anticuerpos y para tener un determinado nivel de anticuerpos neutralizantes. Eso se mide en una cantidad para realizar 4 miligramos kilogramos en los pacientes de 18 a 79 años que se identifican como neumonía COVID dentro de los 10 primeros días y que tienen que estar con neumonía, pero no tienen que estar en terapia ni en respirador. En eso consideraba el trabajo. Bien. Eso comenzó el 1 de agosto hasta fines de noviembre para tener un determinado número de pacientes, que en este caso fue de 242, y 121 hicieron el suero equino polivalente, o sea, ya purificado, y 121 no. Y esto es lo importante, un grupo placebo. Esto se denomina fase 2-3, que es una fase clínica, y lo interesante de todo esto que por primera vez se obtiene una respuesta extraordinaria de pacientes que disminuyeron la mortalidad, que habían ingresado al respirador, que estaban graves, del 45%, los menos graves del 40%, y en el grupo que no había ingresado al respirador, se evitó el 36% que ingresara, y una progresión de la enfermedad que en un cuarto de ellos, el 25%, evitó que progresara la enfermedad. Todos los protocolos que se han trabajado sobre COVID en estos pacientes graves
hablan de una mejoría entre el 25 y el 35, y este estudio llegó hasta el 45% en estos pacientes graves. Eso es lo interesante. Eso se presenta en SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Este trabajo se llevó adelante por el doctor Gustavo Lopardo y Waldo Belloso, muy importante, con mucha base científica, autorizada por ARMAT. Y, como ustedes dijeron recién, a partir del lunes, teóricamente, se iniciaba la distribución en los hospitales. Todavía nosotros en el Hospital San Martín no hemos tenido novedad sobre la distribución, pero estamos a la espera para la modificación del protocolo de esta investigación científica argentina, que puede ser importante para nosotros los argentinos y también para el mundo. Imaginamos que sí, y máxime en este momento también, donde el rebrote está sucediendo, y obviamente es una preocupación grande también, y a la espera no solamente de esta campaña de vacunación que se ha iniciado, pero también obviamente de poder recibir esto para quienes ya tienen la enfermedad y con la posibilidad de poder es que es muy importante, porque y además reforzar que estamos hablando de la tarea de médicos y de científicos argentinos. Sí, es importante lo que tú dices, es importante, es una investigación netamente argentina. Exacto. Que lógicamente tendrá otros trabajos que verán su respuesta. Nosotros hasta ahora seguimos trabajando con el protocolo que les comenté, y existe la posibilidad de modificar no solamente para el Hospital San Martín, sino para todos los hospitales y sanatorios que trabajen con pacientes con COVID. Soy el presidente de la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva. El viernes tenemos una reunión justamente para valorar esto, y que cada una de las unidades que atienden los pacientes críticos tengan esta posibilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la distribución del producto. Ya está autorizado por ARMAT, o sea que esto depende un poco de la Administración de Salud Pública en relación con estos dos laboratorios de investigación, Immunova y Biol, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo es la situación actual allí en el Hospital San Martín, en la terapia, respecto de los pacientes con COVID? Veníamos muy bien en el mes de diciembre, con una disminución progresiva de casos, y que hemos tenido un rebrote la semana pasada, con un aumento de casos leves y moderados, y en esta semana empezamos a observar un aumento de casos moderados severos. Por eso insisto, que las medidas se deben continuar, que sean muy estrictas, porque todavía tenemos mucho terreno por recorrer, aunque tengamos el plan de vacunación mayor en el mes de marzo, que se va a extender quizás hasta fines de abril o mayo. Nosotros tenemos que pensar que por lo menos toda esta mitad de año, independientemente de la vacuna y de las novedades terapéuticas, seamos responsables como sociedad en cumplir con las medidas que ya las conocemos todos, ¿no es cierto? De aislamiento, del uso del tapabocas, del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, que son muy importantes para disminuir el número total, pero en realidad ha habido un aumento la semana pasada, y creemos que va a haber un aumento esta semana, quizás relacionado a las reuniones de Navidad y Año Nuevo. Seguro. Doctor, queremos aprovechar su tiempo, y para nosotros también es un honor tenerlo en el aire. ¿Qué opinión le merece el dióxido de cloro? Con la pandemia han llegado tantas noticias, información y desinformación. Entonces queremos aprovecharlo a usted como profesional, que nos cuente un poco esto del dióxido de cloro, también en el tratamiento, si es que está bien dicho, utilizado para el tratamiento con pacientes de COVID. Bueno, en principio lo que es importante es que la sociedad sepa que tenemos que manejarnos, aunque sea con protocolos que son más emergentes, más cortos, pero siempre con una base científica. El dióxido de cloro, que no es más que un primo hermano de la lavandina, no tiene ninguna evidencia médica, y al contrario, es tóxico ingresado al organismo, y más en forma endovenosa, como se intentó en este caso. Claro. El triste caso del sanatorio Otamendi, donde los médicos de terapia intensiva lógicamente se habían negado y el juez había exigido el tratamiento. Esto me parece... Qué locura, ¿no? Me parece una locura total. Y que un juez actúe sobre la base científica de los médicos que tardaron años y años en formarse, y que tenemos sociedades como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de Infectología, que se llevan juntamente con los estudios de otras sociedades
a la aprobación de productos a través del ARMAT. Por lo tanto, no debemos realizar nada que no vaya por base científica de las sociedades, no debemos realizar nada que no esté autorizado por el ARMAT. Esto no está autorizado. Se dijo que había estado autorizado en Bolivia, es mentira, no está autorizado en Bolivia, no forma parte de ningún protocolo y tampoco se puede realizar algo y ningún juez puede tomar decisión por encima, aunque haya pandemia, por encima de los conocimientos científicos, si no podemos hacer cualquier cosa diciendo que por la pandemia lo podemos hacer y eso es una barbaridad científica. Esto jamás debió haberse realizado, ni tampoco lo anterior, ¿no? El utilizar buches con lavandina o con aguas diluidas, esto es una barbaridad y no tiene absolutamente ninguna base científica. Que haya algunas investigaciones de grupos aislados sobre algunos productos como la ivermectina, como el ibuprofeno, son grupos de investigación, no están autorizados por ARMAT para llevar adelante en grupos abiertos, que sería, una vez terminada la fase 3, la fase 4. Esto que estuvimos hablando antes del suero equino culminó la fase 3 para pasar a fase 4, autorizada por ARMAT y tiene una base científica y un seguimiento y un estudio científico, no como lo otro que no lo tiene. Y por favor a la sociedad que no haga nada que no pase por las sociedades científicas y por el ARMAT. Muy claro, sí, esto lo que pasó en el caso allí del sanatorio también, y realmente es algo inexplicable del lado jurídico, ¿no? Pero bueno, está bueno también aprovechar usted para que lleve un poco de luz a este tema. Recién lo mencionó la ivermectina también, que bueno, es otra de los elementos que están girando en torno a esta necesidad de poder darle batalla al COVID. Y por allí muchos vecinos comentan que ya lo encuentran en la farmacia habitualmente, que lo pueden comprar para uso humano. En algún momento nosotros también hablamos con un médico veterinario tratando de ampliar un poco esa información. ¿Qué hay respecto, doctor, usted que está allí en terapia, respecto a la utilización de ivermectina? Ivermectina son grupos que se están haciendo de tratamiento y de seguimiento aislado, pero grupos de investigación. Claro. Esto no está distribuido. El medicamento está autorizado por el ARMAT, pero para otro tipo de patología y a otra dosis. Por lo tanto, no hay grupos abiertos a la dosis que se propone ni para saber los resultados. Por lo tanto, que haya un grupo de investigación en base cerrada, con un seguimiento científico sobre la ivermectina, me parece bien. Que haya un uso masivo yendo a la farmacia para comprarlo para la escabiosis, que tiene una dosis determinada y un seguimiento determinado, para lo cual está autorizado para eso, no para lo otro, me parece que dejamos de tener la base científica y por lo tanto no está indicado. Bien, correcto. Doctor, en realidad el ARMAT no autoriza para ese uso que se está llevando adelante. No lo autoriza y hasta que no tengamos otro tipo de información no se debe realizar. Tal cual. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Le pregunto por último, ¿cómo ve el pantallazo en la provincia detrás de este nuevo rebrote que ha sucedido luego de las fiestas, ¿no? Apertura de turismo y demás? Usted desde un lugar clave, desde la terapia allí del Hospital San Martín, trabajando en el día a día. ¿Cómo ve la perspectiva de aquí a futuro? Bueno, nosotros pensábamos que en realidad enero y febrero iba a estar bastante calmo y que íbamos a tener un aumento de casos en el mes de marzo y abril y que si teníamos el advenimiento de la vacuna, que es la que estamos esperando, la de Oxford, para el resto de la gente, que serían 22 millones de dosis que llegarían la primera semana de marzo. Esto trataría de evitar la segunda ola con anticuerpos que ya tendríamos fines de marzo, principio de abril. Ese era el esquema. Bueno, creo que ha llevado el aumento de casos quizás a aflojar un poco las medidas, quizás a las reuniones de los jóvenes, que son altos vectores de la enfermedad y que tienen que actuar como responsables, porque ellos hacen menos síntomas, pero los abuelos hacen neumonía grave y pueden morirse, entonces tienen que ser conscientes que es una responsabilidad individual, personal, familiar y social el actuar con cautela y en cumplir con las medidas. Hemos visto que esto, que veníamos planito, que había bajado de noviembre a diciembre, ha habido un incremento en enero y ojalá baje la segunda quincena de enero y vuelva a los valores febrero de diciembre, porque si no, y esto continúa en aumento, esta que no es la segunda ola, sino es un aumento de casos que se podría unir con la segunda ola,
en el mes de febrero o marzo podría condicionar un aumento muy importante como tuvimos en los meses de septiembre a noviembre, que es lo que tratamos de evitar. Recordar que cuanto más casos moderados haya, más casos graves va a haber, y los casos graves son los que pueden llegar a la muerte, ¿no? Entonces tenemos que evitar esta progresión, disminuir los casos leves para que haya menos casos moderados y menos casos severos. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, que tenga muy buena semana. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, es muy interesante, clarísimo. Muy interesante esta charla que hemos tenido con este gran profesional destacado. Aparte, estamos hablando de alguien que está al frente de lo que es una terapia intensiva, como es una de las más importantes de la provincia. Estamos hablando del Hospital San Martín, ¿no? Así que